Muy buenas, pues hoy vamos a terminar el tema, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la alimentación, ya hemos hablado de todos los nutrientes y de sus funciones, entonces vamos a hablar ya de las necesidades que tiene el ser humano a nivel nutricional y de cómo pues, se produce la alimentación y qué enfermedades están asociadas pues, o bien a la falta de nutrientes o bien a una mala dieta o problemas o trastornos de la alimentación. Las necesidades energéticas del ser humano, es decir, lo que yo necesito para vivir a nivel energético, incluso a nivel material, porque si os acordáis también nos aportaba pues materia y energía, ¿no? Los nutrientes. Entonces, lo que yo necesito va a depender de mi edad. No es lo mismo ser un bebé que está en crecimiento o tener 10 años y estar en crecimiento que ser un anciano, por ejemplo, o ser un adulto. Del sexo, es decir, si soy hombre o mujer, ¿de acuerdo? Entonces, el hombre normalmente tiene unas necesidades energéticas superiores a la mujer. Y de la actividad física, evidentemente, esta es importantísima, es necesaria, pero dependiendo del tipo de actividad física que tengamos, pues nuestras necesidades energéticas obviamente van a ser mayores o menores. Mirad, aquí tenéis un pequeño ejemplo. Un adolescente, ¿vale? Un adolescente siendo mujer, necesita 2.400 kilocalorías día, ¿de acuerdo? Esto se mide, esta es la unidad, ¿vale? Es medida de energía, ¿vale? Entonces la unidad la medimos así, en kilocalorías día. Si soy un hombre, que no lo soy, pues necesitaré 3.000 kilocalorías día. Es decir, los hombres, entre comillas, entenderme la expresión, pueden comer más o deben comer más para mantener su metabolismo y su estructura física. Si soy un adulto, es decir, ya he pasado del periodo de crecimiento, pues entonces se rebaja la necesidad energética. Es decir, cuando ya digamos que no necesito parte de esa energía para crecer, pues ya solamente necesito esa energía para mantenerme. Ya os digo que estos son medias, ¿de acuerdo? Es decir, que también depende muchísimo de nuestra constitución, de si soy grande o pequeño, de si tengo mucha musculatura o no, de si hago mucho ejercicio o no. Pero esto es, digamos, una valoración media. Y si soy un hombre, pues necesitaré 2.600, que veis que siempre pues van a ser más o menos 600 calorías más, kilocalorías más, perdón. Y ya cuando llegamos a cierta edad, en la que pues muchas veces nuestro metabolismo basal se ralentiza por la edad, es decir, ya no tanto por el ejercicio que yo haga o no, sino simplemente por mi metabolismo, que ya va a ir mucho más lento, ¿vale? Pues es decir, voy a estar dentro del grupo de los ancianos, pues la mujer con 1.400 kilocalorías tiene suficiente para mantenerse y el hombre con 1.900. Seguro que tenéis la experiencia de que alguno de vuestros familiares ya de más edad pues no necesita comer tanto o comen bastante menos y se mantiene, ¿de acuerdo? Es decir, el metabolismo va mucho más lento. Aquí tenéis una tabla pues un poquito vamos a llamarlo de representativa de cuánta energía se consume por determinadas actividades, ¿vale? Entonces, para poneros un ejemplo, fijaos que aquí es por hora, ¿vale? No estamos hablando de kilocalorías día, sino que estamos hablando de kilocalorías hora. Fijaos que simplemente estar en reposo, en un sueño profundo, pues ya nos gasta 65 kilocalorías hora, porque nuestro cerebro sigue funcionando, ¿vale? Entonces, aunque nuestros músculos no funcionen y no estemos comiendo ni haciendo la digestión, pues nuestro corazón sigue latiendo, nuestros pulmones también siguen funcionando, siguen gastando energía y nuestro cerebro, que es un consumidor grandísimo de energía, pues también sigue funcionando pues con los sueños y con su actividad de base. En una actividad relajadita, pues estar de pie, estudiar o pues yo qué sé, o estar leyendo, algo tranquilo, pues veis que ya casi doblamos, ¿vale? Entonces ya pasaríamos a 98 kilocalorías por hora. Y ya simplemente si vamos andando, nos vamos dando un paseo, pues fijaos cómo sube, ¿vale? Si ya lo que hago es montar en bici, si por ejemplo ya estoy corriendo, ¿vale? Correr pues pues hace que haga mucha energía, preparar páginas web, que es una gracia, ¿no? Del que hizo la tabla, ¿vale? Y ya un esfuerzo muy intenso, que ya puede ser atletismo, ¿vale? O subir escaleras corriendo, por ejemplo, pues ya podría gastar 1.000 kilocalorías hora. Evidentemente nadie está una hora subiendo escaleras corriendo, o sea, es que casi ni el atleta más atleta, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo casi en una hora, ¿vale? Pues gastaríamos la mitad de nuestra necesidad energética. Para saber qué energía necesitamos, ¿de acuerdo? Pues necesitamos conocer, cuando, por ejemplo, vamos donde un nutricionista que nos quiera hacer una dieta especial, lo primero que va a calcular es nuestra tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal se define como la energía mínima necesaria para mantenerte vivo, ¿de acuerdo? Sin hacer nada. Es decir,
pues mi energía mínima vital, ¿de acuerdo? Entonces esa tasa metabólica basal es la que permite pues eso, que lata el corazón, que podamos respirar, que podamos hacer nuestra digestión, ¿vale? Que nuestro cuerpo funcione, por así decirlo. A ese tendremos que añadirle pues nuestro gasto energético por actividad, ¿vale? Entonces aquí cuando yo veo el gasto energético diario tengo que hacer la suma de estos dos, que ya os digo que esto sí que nos diferencia a cada individuo. La tasa metabólica basal es muy similar a cada persona, sí tiene más o menos el mismo peso y la misma constitución, pero claro, la actividad que realizamos pues sí que nos diferencia a la hora de obtener nutrientes. Hay actividades que nos aceleran el metabolismo y actividades que nos lo relajan, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos decir que tenemos un metabolismo más lento o más rápido, que eso seguro que también lo habéis oído muchas veces, ¿vale? Si yo soy una persona que realiza mucho ejercicio, mucha actividad, estoy acelerando mi metabolismo, ¿de acuerdo? Tengo un metabolismo más rápido, pero hay otras actividades pues que son más tranquilas y también otras circunstancias, como por ejemplo la edad, ¿vale? Ya lo hemos hablado un poquito, que durante la edad avanzada, según avanza la edad, pues vamos disminuyendo nuestra tasa metabólica. La tasa metabólica basal tiene una formulita, ¿vale? Con la que se calcula, con la que podéis calcularla. Si sois hombres sería esta formulita, si sois mujeres sería esta otra, ¿vale? Teniendo en cuenta que la masa la tenéis que poner en kilos, que es a lo que estáis habituados, pero la altura en centímetros, cuidado, en centímetros, y la edad obviamente en años. Nos va a salir una cifra, ¿de acuerdo? Y esa va a ser pues nuestro metabolismo basal. Esto es una fórmula que se aplica pues en general, pero ya os digo que luego pues cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Sobre todo a este nivel. Bien, todo esto era un poco una introducción pues para hablar ahora de un tema muy importante en nuestra vida, que es la alimentación. Nuestra alimentación, desde que nacemos hasta que nos morimos, va a determinar muchísimo nuestra salud. Por eso es súper importante ser muy conscientes de lo que comemos y cómo lo comemos, ¿vale? Son dos cosas importantes. Vamos a hablar de la dieta. ¿Qué es la dieta? Pues la cantidad y el tipo de alimentos que consumimos a lo largo del día. No, la dieta no es me pongo a dieta y porque quiero adelgazar, no. Cuando hablamos de dieta hablamos siempre pues de la cantidad y los alimentos. Todos tenemos una dieta. Podemos tener dieta mediterránea, podemos tener dieta de comida basura o podemos tener una dieta muy sana, comiendo mucha verdura, ¿vale? O sea, cuando hablamos del término dieta lo usamos mucho, pero que sepáis que no solo se aplica a determinados tipos de alimentación, sino que todo el tipo de alimentación que vayamos a ingerir forma parte de nuestra dieta. Evidentemente, ¿qué nos interesa? Que sea saludable. ¿Qué significa saludable? Lo sabéis todos, ¿de acuerdo? Tiene que ser completa y equilibrada. Completa significa que tengo que comer de todo y equilibrada es un poco de todo, ¿vale? Esa es la mejor dieta, comer un poco de todo, no abusar de ningún tipo de alimento y intentar evitar pues aquellos alimentos pues que mucha gente llama calorías vacías, es decir, que te tomas una chuche, eso te aporta azúcar, te aporta calorías, pero no te aporta nada más, ¿de acuerdo? O te tomas una Coca-Cola y te aporta muchísimas calorías y te aporta además pues muchos conservantes, muchos colorantes, y luego a nivel nutricional real, es decir, que te aporte algo bueno para el organismo, no existe, ¿de acuerdo? Entonces, pues intentar evitar esto, porque realmente nos dan un placer organoléptico, es decir, nos gustan, pero tiene que ser pues eso, una chuche, el concepto de chuche, pues una así de vez en cuando, ¿vale? No puede ser parte de nuestra dieta habitual. ¿Qué proporciones nutricionales o energéticas tengo que tomar? Pues eso es muy difícil porque no son iguales para todos. Todas las personas no tienen las mismas necesidades, ¿de acuerdo? O sea que cada persona tendrá sus necesidades. Habrá gente a la que le pues convenga fenomenal un tipo de dieta y gente a la que le convenga fenomenal otro tipo de dieta. Desde luego hay dietas que le sientan mal a todo el mundo. Pero luego dentro de lo sano pues hay mucha variedad, ¿vale? Entonces cada uno pues tenemos que encontrar la que a nosotros pues nos ayude a estar mejor y más sano. En cualquier caso, una forma fácil de saber si nuestra comida está siendo sana o no es la siguiente. Mirad, la rueda de los alimentos, que también se puede interpretar como un plato. Entonces, si yo cojo y en mi plato de mi día, yo cojo todos mis alimentos de todo el día, todo lo que me he tomado, y lo pongo en un plato, ¿vale? O en una bandeja circular. Si las verduras, la fruta, todos aquellos productos frescos, ¿vale?, ocupan casi la mitad de mi plato, entonces no voy mal, ¿de acuerdo? La otra, un grandísimo cuarto del que queda, de la otra mitad, ¿vale?, tiene que ser pues cereales, macarrones, pan, es decir, todo lo que sean hidratos de carbono y quizá un poquito de
aceites y grasas, ¿vale? Pues, por ejemplo, me tomo una tostadita con mantequilla, ¿vale? O me tomo unas patatitas rehogaditas, con un poquito de aceite, pues vale. Y luego, casi, pues vamos a llamar un tercio, ni siquiera, ¿vale? De este plato, un tercio, estoy yo bien, un tercio de la mitad, ¿vale? Un sexto de este plato, pues es lo que corresponde a carne y proteínas derivadas de la carne, que son los lácteos, ¿vale? O sea, fijaos la poca necesidad que tenemos de proteínas, ¿no? Nosotros comemos muchísima carne, ingerimos mucha proteína, yo la primera, ¿vale? Sin que nuestro organismo realmente lo necesite, ¿vale? Entonces realmente con comerse un filetito pequeño de pollo al día sería suficiente, por así decirlo, con un vaso de leche, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente pecamos de tener demasiadas proteínas y demasiada poca verdura. Es decir, que esto suele ir así, ¿vale? Y solemos tener todo esto ocupado por proteínas, pero eso está mal, ¿vale? Es un error. Tenemos que intentar mejorar en ese sentido casi todo y tender a comer más productos frescos. Los grupos de alimentos, pues sabéis que los alimentos se agrupan, ¿vale? Y se agrupan en función básicamente del nutriente fundamental que aportan a nuestro cuerpo. En el grupo 1 vamos a tener los glúcidos, ¿vale? Es decir, que vamos a tener alimentos que nos aportan glúcidos, pues cereales, patatas, ¿vale? Dulces, ¿vale? Nos van normalmente a aportar todo tipo de glúcidos, tanto simples, monosacáridos y disacáridos, que son básicamente los azúcares y los dulces, como complejos, ¿vale? Como por ejemplo el almidón, ¿os acordáis? El almidón y la celulosa. En el grupo 2 vamos a tener los lípidos, ¿vale? Las grasas, ¿vale? Con función energética ambos dos grupos. Pues aquí es muy fácil, en el grupo 2 aceite, tocino, mantequillas, etc. En las proteínas van a ser del grupo 3 y del grupo 4. En el grupo 3 va a ser directamente las proteínas derivadas pues de comer proteína pura y dura, ¿vale? Como puede ser la carne, por ejemplo, o los huevos, ¿vale? Frutos secos también, las semillas son muy ricas en proteínas, ¿vale? Y en el grupo 4 metemos la leche y sus derivados. Y finalmente, el grupo 5 y 6 van a tener función reguladora, ¿vale? El grupo 5 y 6 estará todo el alimento fresco, ¿vale? Verduras y hortalizas y frutas. ¿Qué nos aportan? Pues vitaminas, sobre todo, sales minerales, muy importante, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros echamos sal a los alimentos, pero podríamos perfectamente prescindir de la sal, ¿eh? No pasaría nada si no tomáramos sal, porque sobre todo todo lo que es fresco, pues tiene sales minerales, ¿vale? Las necesarias. Y luego, pues ya hablábamos un poquito de esto, ¿vale? Pues no lo vamos a llamar nutriente, pero esta parte del alimento que es tan importante, que es la fibra, que nos ayuda a regular nuestro tracto intestinal, que es súper importante, ¿vale? Con lo cual, grupo 1 y 2, función energética, grupo 3 y 4, función estructural, y grupo 5 y 6, función reguladora. ¿Qué enfermedades tenemos asociadas a la alimentación? Pues tenemos dos grandes tipos de enfermedades asociadas a la alimentación. Unas producidas por la malnutrición, es decir, que no como bien, ¿vale? Tengo comida, tengo alimentos a mi disposición, pero no lo estoy haciendo bien, ¿vale? No estoy haciendo una dieta equilibrada. Y otra es la desnutrición. La desnutrición no es que yo no coma bien, es que no tengo comida, ¿vale? Desgraciadamente hay millones de personas que sufren esta enfermedad de desnutrición. Parece mentira que aquí tiremos comida muchas veces y todavía haya gente en el mundo que se muera de hambre y al final tenga enfermedades que les generan pues muchos problemas durante su vida por una falta de alimentos. No tienen que comer. No es que no coman bien, es que no tienen lo suficiente para comer, ¿vale? La desnutrición puede ser crónica, es decir, que desde que soy pequeño no tengo comida o solo puedo comer arroz, por ejemplo, y me faltan un montón de nutrientes, y normalmente pues afecta al desarrollo físico y mental, es decir, que no te desarrollas correctamente ni a nivel físico y sueles tener pues problemas de retraso mental y problemas cognitivos. Y grave, pues cuando, por ejemplo, se pierde peso en muy poco tiempo, ¿vale? Esto es un ejemplo con el que presionan muchas veces a algunas personas cuando están encarceladas injustamente y empiezan a hacer una huelga de hambre, por ejemplo, y dejan de comer de pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce una desnutrición grave y pues depende de lo prolongada que sea en el tiempo, esa persona pues puede acabar no solo adelgazando, sino teniendo pues luego problemas serios de salud, ya que arrastrará el resto de su vida. Dentro de las enfermedades carenciales, es decir, por falta de nutrientes, ¿vale? Pues como decíamos, está la desnutrición grave, que puede ser una pérdida rápida de peso, ¿vale? En un momento
momento muy corto de tiempo. Esto, por ejemplo, a veces también ocurre con gente que quiere de pronto adelgazar y en un mes dice voy a perder 20 kilos. Bueno, pues es una barbaridad. O sea, en un mes no se debería perder más de 2 kilos, 3, dependiendo del sobrepeso que tengas, pero tiene que ser algo muy lento porque si no lo que haces es dañar el organismo y además, como ya sabéis seguramente, pues lo que se dice el efecto yo-yo, en el momento en que el cuerpo vuelve a tener alimentos, no solo recupera peso, sino que coge más porque interpreta que ha habido un momento en el que no había alimentos y no quiere que vuelva a pasar. Entonces engorda todavía más la persona, ¿no? Y ya os digo que si se lleva al extremo, pues puede producir problemas de salud muy graves. El bocio es una enfermedad que era súper común hasta no hace mucho, ¿vale? Y que se producía básicamente por falta de yodo. Y es que el yodo no es tan común en los alimentos. Entonces, no sé si os fijáis en la sal que compráis en el supermercado, pues la llaman así, sal yodada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque efectivamente hasta hace poco, ya os digo, seguro que si habláis con vuestros abuelos y le decís qué era el bocio, lo saben, ¿vale? Es una inflamación grande, bueno, ahora vemos alguna foto, ¿vale? Y se producía por falta de yodo y hacía que las glándulas de las tiroides no funcionaran bien, afectaba a los huesos, afecta a un montón de procesos, ¿vale? Actualmente es más raro tener bocio, en países desarrollados, claro. La anemia, pues la anemia es la falta básicamente de hierro, ¿vale? La falta de hierro en nuestra sociedad se debe pues no tanto a un problema de ingesta, porque nosotros pues tenemos suerte y normalmente pues es difícil que haya enfermedades carenciales por falta de nutrientes, porque bueno, pues nuestra sociedad más o menos habrá gente que lo pase mejor o peor, pero comida más o menos tenemos, pero sí que a veces pues tenemos problemas en su absorción, ¿vale? No lo absorbemos bien, o sea que no absorbemos bien el hierro, o bien por ejemplo las mujeres a veces con el periodo, con la regla, pierden mucha sangre y también pues pierden hierro en esa sangre. Entonces pues bueno, pues se produce anemia que da lugar a cansancio, a veces se asocia incluso a un poquito de depresión. A veces la gente que está un poco deprimida es porque está anémica, porque claro, todo, te cuesta toda una barbaridad. El raquitismo es una enfermedad carencial, ¿de acuerdo? Entonces le falta vitamina D, que está en productos frescos básicamente, y esta vitamina D pues hace que los huesos se formen correctamente, con lo cual si me falta, pues normalmente tengo un problema de formación de huesos, malformación de huesos. Ahora vemos una foto. El escorbuto es falta de vitamina C, básicamente. Y lo que produce muchísimo, o sea, produce muchos efectos, pero la más visible, ¿vale? Es el sangrado de encías y la pérdida de dientes, acaban cayendo los dientes, ¿de acuerdo? No cicatrizan las heridas, todas las pieles, todo lo que es piel se encuentra en serias dificultades. El intestino también está súper alterado, no absorbes bien los nutrientes porque la piel del intestino está hecha polvo, ¿vale? Entonces el escorbuto es una enfermedad grave. La tenían mucho los marineros, porque los marineros antaño, hasta hace bien poco, hasta que han inventado el frigorífico, por así decirlo, bueno, pues se iban a la alta mar y claro, pues no les duraban los productos frescos muchos días. Al final acaban comiendo pues patatas, frutos secos, legumbres y pescado, ¿vale? Y pues no tienen vitamina C. Entonces, bueno, pues sufrían mucho de esta enfermedad. Y finalmente la osteoporosis, pues que es falta de calcio, de magnesio o también de vitamina D, puede producirse la osteoporosis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los huesos que están formados de calcio, ¿vale? Pues empiezan a perder calcio porque el cuerpo necesita calcio y entonces como no lo ingiere en la dieta, pues lo saca del hueso, ¿vale? Lo va sacando el calcio para lo que necesita el cuerpo, por ejemplo, para mover los músculos, que se necesita calcio, y entonces el hueso pues va quedándose con agujeritos, ¿vale? Porque le falta calcio. Entonces eso se le llama osteoporosis. ¿Qué le pasa a este hueso? Pues que si te caes, ¿vale? Se rompe con muchísima facilidad. Y para volver a soldarlo, pues también cuesta mucho porque no tienes calcio, ¿vale? Es básicamente el problema también de las personas mayores. A veces la osteoporosis va asociada también a las hormonas sexuales y por eso cuando nos hacemos mayores, las mujeres con la menopausia, por ejemplo, pero los hombres también, ¿vale? Cuando disminuye la cantidad de hormona sexual, favorece los procesos de osteoporosis. Por eso es importante tenerlos muy fuertes para que cuando lleguemos a este paso, pues digamos la osteoporosis nos afecte menos, ¿vale? Perderá calcio el hueso, pero como lo tengo bien fuerte, pues se nota menos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Aquí tenéis algunos horribles ejemplos de la falta de nutrición en países pues donde no hay alimentos, ¿vale? Esto sería una desnutrición grave que incluso pues lleva a una enfermedad que se llama marasmo, ¿vale? Esta enfermedad, ¿vale? O síndrome o síndrome pluricarencial se produce básicamente porque no hay todo tipo de nutrientes. Entonces, como no hay tipo de nutrientes, se produce la inflamación abdominal, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si solo me alimento de arroz, nada más, ¿vale? Es decir, tengo comida,
tengo arroz, pero no me faltan nutrientes, ¿vale? Además me faltan un mogollón de nutrientes. Entonces, bueno, pues se produce esta inflamación del abdomen que es típica, ¿vale? Actualmente hay menos en el mundo porque con la investigación genética se ha conseguido pues favorecer que el arroz tenga muchas vitaminas y tal. Entonces, bueno, la gente que tiene básicamente problemas carenciales comiendo arroz, pues lo tiene un poquito solucionado. ¿Veis el bocio que os decíamos que se inflama el cuello, ¿de acuerdo? Porque es donde están las tiroides y entonces se produce esa inflamación, se puede observar. Y el escorbuto, ¿veis aquí qué agradable, ¿vale? Pues se produce básicamente pues por un problema de las encías, es decir, se nos caen las encías a trozos y al final pues se caen los dientes, ¿vale? Se acaban cayendo los dientes. Este es el raquitismo, que decíamos que era por falta de vitamina D, que veis que produce una malformación de los huesos, es decir, que los huesos, que normalmente deberían ser pues más grandes y más alargados, pues se quedan como redonditos, ¿vale? Y totalmente deformados, ¿vale? Entonces el niño o la niña que tenga esta enfermedad, pues aunque luego la alimentes bien, pues ya no hay nada que hacer, ¿vale? Crecerá con este síndrome, ¿vale? Estos eran todos problemas de falta de nutrientes o de alimentación en la dieta, ¿vale? Por un problema de que no hay, ¿vale? O que lo que como no está bien equilibrado. Pero luego hay otra serie de enfermedades que son psicológicas, ¿de acuerdo? Que se deben a un problema mental. Son enfermedades mentales que se resumen en trastornos de la conducta alimentaria. Ya los conocéis, habéis oído hablar de ellos. Uno de ellos es la anorexia. ¿En qué consiste la anorexia? Pues suele afectar a personas que son muy buenas, muy inteligentes, muy exigentes consigo mismo, y entonces llegan a un nivel de exigencia tan alto, tanto en estudios como en su vida, que quieren tener un cuerpo absolutamente perfecto. Y evidentemente el cuerpo perfecto no existe, sobre todo si en tu cabeza pues nunca lo vas a ver perfecto, ¿no? O que tu nota nunca va a ser perfecta, ¿vale? Entonces es un poquito ese tipo de personas a las que más afecta. Entonces estas personas empiezan a dejar de comer, literalmente, dejan de ingerir alimentos y empiezan a tener pues unos problemas carenciales y una delgadez extrema. Pero el problema es que cuando ellas se miran en el espejo, o ellos, porque también afecta a los chicos, ¿vale? Pues no están viendo lo que hay en la realidad, están viendo lo que su cerebro quiere proyectar y por lo tanto quieren seguir adelgazando. Que realmente este cuerpo a mí me parece espectacularmente bonito, ¿vale? Pero o sea, que aunque se vieran así, pues para mí sería perfecto. Pero además ellas pues quieren seguir adelgazando. Claro, si realmente fueran conscientes y se vieran cómo están, ¿vale? Pues evidentemente este síndrome de delgadez extrema pues es obviamente pues o sea, es horrible, ¿no? O sea, que tú te ves así al espejo y evidentemente pues no te puedes gustar, es imposible que te veas gordo, ¿vale? Es un problema mental. Es muy grave porque produce carencias nutricionales gravísimas y tiene que ser tratado en psiquiatría en un hospital normalmente, ¿vale? Y a veces hay gente que muere de ello, vamos, o sea, que realmente no es tan sencillo el tratamiento, ¿vale? Y otro trastorno alimentario es la bulimia, quizás sea un poquito más común, por desgracia, porque a veces pasa más desapercibido, es decir, que no se puede ver tan fácil que alguien es bulímico, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Pues en tener un momento de ansiedad grande en el que uno se come todo lo que pilla en la casa, la galleta, todo, lo come con ansia y luego pues evidentemente eso te genera una sensación de estar absolutamente lleno el estómago y tal, y entonces te entra el fenómeno de culpa, ¿vale? Va asociado al fenómeno de culpa. Y entonces pues te produces el vómito, te lo provocas, no es algo natural, sino que tú te induces al vómito. El problema es que esto, bueno, pues se perpetúa en el tiempo, ¿vale? Es una forma es un comportamiento, ¿vale? Es un trastorno del comportamiento y eso pues evidentemente vomitar un día, por lo que sea, no pasa nada, pero si todos los días vomito 2 o 3 veces, me destrozo literalmente el esófago porque se llena de ácidos del estómago, me genero úlceras, me genero hernias y además pues la bulimia muchas veces acaba siendo anorexia si no se trata. Entonces, bueno, pues es súper importante pues detectarlo y tratarlo. La bulimia quizás se trate de forma más sencilla que la anorexia, es decir, que la anorexia tiene un desarrollo más complejo, la bulimia pues que también hay que tratarlo quizá en psiquiatría o a veces en psicología, depende lo fuerte que sea, pero bueno, tiene un retorno más fácil a la normalidad, que siempre hay que tratarla. Otro tipo de enfermedad, ¿vale?, es la obesidad. La obesidad no tiene que ver con un problema mental, sino que tiene que tener muchas veces un problema metabólico. ¿Vale? Entonces el problema metabólico es que el metabolismo de la persona es muy lenta o que incluso, bueno, pues tiene tendencia pues a acumular de forma muy seria pues grasas y demás, es decir, que siempre hay un poquito una parte hereditaria y una parte genética, pero también va asociado a la parte alimentaria, es decir, que si yo no como y no ingiero muchos alimentos, pues no es posible engordar, o sea que
que tengo que ajustar mi dieta, ¿no? En este caso. Lo que ocurre es que ya cuando llega a cierto nivel, digamos que esto ya sería obesidad, ¿vale? Esto, bueno, evidentemente es un ejemplo exagerado, ¿vale? Pero tengo que intentar, pues, frenar la ingesta, ir a un nutricionista y él nos ayudará a adelgazar o incluso, pues, si hace falta una operación de estómago y demás. Pero claro, todo esto siempre con ayuda de un profesional. Otra enfermedad que está muy de moda últimamente es la vigorexia. Esta pues afecta, sobre todo igual que la anorexia, tiene un mayor peso en mujeres, aunque también afecta a hombres. La vigorexia afecta más a hombres, aunque también afecta a mujeres. Y esta es el exceso del cuidado corporal a nivel muscular. Esto evidentemente pues el exceso de musculación no es bueno, o sea, esto no es un cuerpo normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos puede gustar, puede estar dentro de una cultura de halterofilia y demás, ¿no? Incluso es un deporte olímpico, que está muy bien, pero que a veces en la gente joven, sobre todo, pues quieren llegar a un cuerpo así, ¿no? Sin esfuerzo y sin nada. Entonces, bueno, pues a veces se toman esteroides, ¿vale? Se toman hormonas que no son legales ni siquiera, pero se pueden conseguir. Entonces, bueno, pues al final acaba haciendo un desarrollo muscular excesivo, sobre todo si estás creciendo, ¿vale? Pues cuando tú tienes una musculatura demasiado grande, te impide el crecimiento, ¿vale? No puede alargar el hueso, porque el hueso está sujetando un pedazo de músculo tan grande que bastante tiene con aguantar ese músculo, o sea que no se le ocurre estirarse. Con lo cual, por ejemplo, si tú lo practicas antes de terminar tu periodo de crecimiento, pues no crecerás, te quedarás más pequeño, ¿vale? Y luego pues también genera muchos problemas en los ligamentos y demás, y sobre todo en la obsesión, ¿vale? Y dejar de alimentarte de forma correcta, porque lo único que quieres es generar masa muscular. Finalmente, bueno, pues hablaros un poquito del índice de masa corporal, ¿vale? Que es un índice, ¿vale?, que utilizan los médicos para determinar si una persona está en su peso correcto, aunque ya os digo que también depende mucho, porque, bueno, pues hay personas, por ejemplo, que tienen huesos muy grandes y personas que tienen huesos mucho más finos, entonces ya el hueso pesa un montón. Con lo cual, bueno, pues siempre, ya os digo que esto es una forma orientativa, lo podemos hacer, pero que en cualquier caso siempre va a tener que ser un profesional el que nos diga si tenemos un peso correcto, si estamos en un normopeso, que se llama, o si realmente pues necesitaríamos pues hacer un poquito de dieta o un poquito más de ejercicio para engordar, ¿vale? O para adelgazar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el índice de masa corporal tiene esta fórmula, no hay que sabérsela de memoria, simplemente os la pongo aquí pues para que la tengáis, ¿vale? Y pues lo normal sería tener esta cifra, ¿vale? Es decir, el peso en kilogramos partido por la estatura al cuadrado, ¿vale? Es decir, si yo peso 63, que es lo que peso yo, partido de 1,65 m al cuadrado, ¿vale? Y pues me da lo que me dé, no me acuerdo, 24 o 23,9 o 24,1, ¿vale? Entonces estaría dentro del normopeso. Si estoy por debajo, peso insuficiente. Estar por debajo es difícil, uno tiene que estar muy delgadito. Pero también os digo que hay gente que es así, ¿vale? O sea, que hay gente que aun estando por debajo estaría en su normopeso, porque por constitución tiene esa forma de ser y está sano como una lechuga, ¿de acuerdo? Igual que hay gente que a lo mejor tiene un poquito más de sobrepeso, pero que también está sano como una lechuga. Entonces, por eso digo que es importante que nos lo mire un médico, nos lo mire un nutricionista. Uno no puede obsesionarse con este tema, porque es muy importante mantener la salud. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto acabamos el tema. Espero que haya quedado un poquito claro y sobre todo que tengáis en cuenta que vuestra alimentación de hoy va a determinar vuestra salud de mañana, ¿vale? Entonces, aunque seamos jóvenes y adolescentes y el cuerpo lo aguante todo, pues en realidad no es que lo aguante, sino que genera ahí una pequeña huella, ¿vale?, que va quedando, en pequeños golpes, vamos a decir así, que van quedando en el tejido, van quedando en los músculos, van quedando en los órganos, y que cuando uno se va haciendo mayor, pues según va cumpliendo años, pues van saliendo, ¿vale? Entonces yo tengo que cuidar bien mi cuerpo de hoy para que mañana, cuando tenga 40, 50, 60 años, pues esté muy sano y veréis que lo agradeceréis. Con lo cual os animo a seguir una dieta equilibrada, intentar evitar bebidas excesivamente dulces, intentar evitar los dulces, intentar evitar productos muy prefabricados que suelen tener muchos conservantes, muchos colorantes, muchos derivados que no sabemos muy bien todavía si tienen un efecto muy nocivo o solo un poco nocivo, ¿vale? Pero buenos no son. Y pues que me da un poquito de hambre, pues una fruta, o vale, que no seamos vagos, que pelemos la fruta y que hay muchas verduras y muchas formas de cocinarlas que nos pueden gustar. Una lasaña, por ejemplo, pues puede ser de carne, pero también puede ser de verdura y lo mismo nos gusta también lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues os animo a que cojáis las riendas de vuestra alimentación.
finalmente, bueno, pues recordaros esto que os puede ayudar un poquito, ¿vale? A coger estas riendas de la alimentación, que es la famosa pirámide alimenticia, ¿vale?